20 años no es nada, dice un tango muy conocido, muy famoso. Han pasado 20 años y esta semana de marzo, tercera semana de marzo, es ocasión para recordarlos. Pero he clasificado los temas de los que quiero hablar. El primero le llamo libros y censura. El libros y censura tiene que ver con la revista de Proceso. La revista Proceso de esta semana fue decomisada en el Estado de México. Yo conseguí 30 ejemplares para que la gente aquí en el sur del estado esté informada. Y quiero decirles que aunque es muy poco lo que viene en el contenido de la revista, son solamente 2 páginas que se destinan a los cárteles en guerra por el botín mexiquense. Pues lamentablemente sí se menciona Tejupilco, Lubianos y Tlatlaya como 3 municipios que están en la disputa por el poder. Me dicen los voceadores de Toluca que los burócratas empleados con sus trajes salieron a las calles, llegaban a todos los puestos de periódicos en las calles, fueron otros a Sanborns, a estas tiendas de conveniencia, a los Oxxo, a los supermercados, y compraban todas las revistas, ¿sí? Bueno, esa labor de censura que el Chapitas Erubiel Ávila puso ayer en práctica, es una práctica generalizada en todo el país. Es una forma de acosar y de aplastar a las voces discordantes. Ayer también se comentó que Andrés Manuel López Obrador presentó un libro en el Teatro de la Ciudad de México que se llama Neoporfirismo. No recuerdo el subtítulo, pero se refiere a que hoy en día estamos en una nueva etapa de neoporfirismo. Yo venía camino de Toluca hacia Tejupilco y escuchaba los comentarios en la radio que se hacían respecto a la presentación de este libro en los programas que se escuchan por toda la población. Primero, en la mañana oí no nada más la versión que transmitió Carmen Aristegui, sino también la intervención de Andrés Manuel López Obrador en el programa de Carmen Aristegui, y muy bien fundada, muy interesante, y después los que hacían gente de Televisa, refiriéndose de una manera grosera, majadera, no nada más a Andrés Manuel López Obrador, sino a un personaje que el día de ayer, 18 de marzo, se nos fue, y que llevaba como nombre de batalla en el espectáculo el del Tata. Es muy curioso que el Tata, Arbizu, Jorge Arbizu, todos lo conocíamos por el Tata, haya perdido la vida el 18 de marzo, que es el gran día que teníamos por costumbre recordar al Tata, pero Lázaro Cárdenas, ¿no? Me quedé con la idea de una auténtica presentación de libros. Fue López Obrador, estaba como los presentadores la maestra doña Elena Poniatowska y el doctor Lorenzo Meyer, y las crónicas, lo que he leído, lo que se ha comentado es que por su parte ambos se refirieron al libro de López Obrador, de Andrés, de 2 maneras. Por un lado, Poniatowska terminó diciendo que si algo admira como madre, como mexicana, como intelectual de Andrés Manuel López Obrador, es su persistencia por mantener por los cauces pacíficos una lucha política para restaurar un país más justo, ¿verdad? Y sin embargo el doctor Meyer concluyó preguntándose cómo era posible que si en tiempos del porfirismo
se llegó a una cruzada bélica, a una revolución armada, que si será posible que eso ocurra hoy en día. Andrés contestó que esa respuesta no le iba a dar, y con Carmen Aristegui insiste Andrés Manuel en que sí cree en la vía pacífica. Bueno, es muy difícil creerlo, ¿sí? Hablando de libros, conseguí un ejemplar que ya se vendió, un ejemplar de un libro que escribió, se llama Saviano, pero su nombre es Antonio Saviano, y el libro que traje, que acaba de ser publicado, se llama 000. Lo impresionante de este libro es que es una secuela o una segunda parte de otro que publicó hace 3 años, que lleva vendidos nada más ni nada menos que 20 millones de libros. 20 millones. Antonio Saviano vive amenazado por la mafia. No puede estar más de media hora en un lugar, lo cuidan 20 guardaespaldas, y en 000, que conseguí un solo ejemplar y que ya se vendió aquí en Tejupilco, se lo llevó un doctor que es un gran cliente de esta librería. Fíjense que se refiere a México con algunas frases que son muy importantes recordarlas. El poder político será siempre menor respecto al criminal. Siempre tendrá que pedirle al criminal. El sistema judicial en México es muy complejo, dice Antonio Saviano. Hay hombres y mujeres muy valientes, pero están en riesgo. El nivel de corrupción en las instituciones de política es muy alto. Es difícil que inicie un proceso de investigación sobre el sistema de corrupción que liga a los cárteles con los partidos. Yo leí esto y me empezaron a caer telarañas para poder entender lo que sucede aquí en Tejupilco, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cómo explicarse que hay 10 personas en México cuyas fortunas son mayores a las de toda la población? Ellos tienen en total 1.8 billones de dólares, mientras que todos los demás mexicanos reunimos 1.3 billones de dólares. Y nuevamente, regresando a los libros, en 000, Antonio Saviano, en una entrevista que le hace Carmen Aristegui también, le dice: la cabeza de toda la mafia es el hombre más rico del mundo. Sé lo que estás pensando, le dice Saviano a Carmen, en alguien. Si yo hubiera podido decir su nombre, lo hubiera escrito, pero lo sugiero. La tesis de Saviano es que ya se dio en el mundo una mezcla entre el narcodinero, el dinero del narcotráfico, y los hombres más ricos del mundo. Que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo porque su fuente de fortuna es el dinero del narcotráfico. Es una enorme lavadora. Cada que compran una tarjeta para hablar por teléfono, cada que compran un teléfono celular, cada que usamos el internet, estamos lavando dólares. Y entonces el flujo de esas fortunas es inagotable. A mí no me gustó el comienzo de 000, el libro del que estoy hablando, porque comienza diciendo: tú usas cocaína, y si no usas tú, lo usa tu esposa o alguno de tus hijos, y si no, el vecino con el que estás sentado, o si no, el maestro que tienes o tus compañeros en la escuela. Me recordó un libro muy bonito que se llama Noticias del Imperio, donde Fernando del Paso, al referirse a Amalia Carlota, la esposa de Emiliano de Habsburgo, se me fue su nombre, no es Emiliano, rey que nos mandaron a que nos gobernara, en Noticias del Imperio, Carlota, que está en el umbral de la locura, empieza diciendo: yo soy Carlota Amalia,
nieta de Sajonia, de Leopold, y va dando todo su currículum, pero es hermoso porque uno se da cuenta de la cantidad de relaciones familiares, políticas, de toda Europa. Acá en el de la cocaína, en el del 000, resulta que para poder entender el mundo del narcotráfico, ahora el mundo de las finanzas, el mundo de la economía y el mundo del poder, pues solamente se entiende si todos somos consumidores de cocaína. Yo nunca he usado cocaína, si lo hubiera hecho lo diría para explicar qué se siente. Probablemente nunca la use, pero lo que sí parece que es cierto es que las fortunas son inconmensurables. El domingo pasado me encontré en Temazcaltepec con un amigo que hacía muchos años que no veía. La última vez que estuvimos juntos, recuerdo muy bien, fue el 12 de diciembre de 1999, jugando gallos aquí en el Fortín en Temazcaltepec. Hablo de José Sandoval. José Sandoval, cuando lo conocí en el 94, me dijo que era de Tepalcatepec, y tenemos en común un compadre que ya he comentado otras veces, que ahora está en Chicago, y que son de Tepalcatepec. Y bueno, mi amigo tiene hoy en día, José Sandoval, un emporio comercial y financiero que se llama Orange, y que se dedica a los viajes de super lujo. Me obsequió estos libros, Luxury Travel, hablamos sobre turismo. Son publicaciones que tienen como patrocinadores al Rolex, los Porsches y bueno, Bentley. Están hechos para consumidores de unos niveles que son bestialmente elevados. No creo que Tejupilco salga nunca en esta revista de turismo. Yo sí voy a escribir, ya me pidió que le escriba unas cosas, pero la injusticia es brutal, la represión es terrible, las mentiras que estamos viviendo son tremendas. Y no hay que olvidar que hace 20 años, el 23 de marzo, asesinaron a un candidato, y los personajes centrales de esa comedia, Carlos Salinas, José Córdoba, el abogado Miguel Montes, Mario Fabio Beltrones, Humberto Benítez, que era procurador de la República, Pichardo Pagasa, que era presidente del PRI, son hoy en día los que han nuevamente recuperado el poder político en México, que son los vínculos para entender el narcotráfico en México, que Carlos Slim se hizo multimillonario cuando Carlos Salinas fue presidente, y que hace 20 años comenzó el asalto contra el petróleo. Hace 20 años empezaron a dar los primeros cambios en las leyes y en la Constitución, y se remataron más de 1.500 empresas paraestatales. Se fueron DINA, se fue Conazupo, Constructora de Carros de Ferrocarril, Cibermex, Altos Hornos, Fertimex, se fueron todas las empresas, y hoy, 20 años después, se ha llegado al punto de rematar todo a un cártel gigantesco que no sabemos a ciencia cierta quiénes son ni dónde están, pero que nos acosan todos los días. Gracias.